Eso es como para que tú te escuches, no te preocupes. Sin audífonos hasta mejor. Tú escuchas como que era la música, se escucha y ya como tú estás seguro. Lo bueno es que ahí hay un reloj que te dice la hora. No tiene claro. Continúa diciendo, tu programa Despierta el Guerrero. Vamos a estar transmitiendo, si Dios lo permite. Nuestro hermano José Báez, que es pastor, y la evangelista Ruby Ortiz. El programa Despierta el Guerrero. Padre de Jesús, Padre. Gloria al que vive. Santo Jesús. Bendito es tu nombre, Jehová. Gloria al Señor. Gloria sea que aleluya. Santo el que aleluya. Te adoramos, Jesús. ¿Escuchaste? Confirmación. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Ay, alaba. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Escúchalo. Te Santo. adoramos, Jesús. Gracias te damos, Maestro. Seguro que sí, Tony. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Dios los bendiga a todos que se han conectado. En unos minutos estaremos trayendo la palabra del Señor. La Iglesia Visión Evangélica, localizada en el 242 de la avenida Vermont en Sargent, Pensilvania, anuncia su orden de cultos. Madres, oración, jueves, damas, caballeros, domingos, antes, viernes, culto evangelístico, todos comenzando a las 7:30 de la noche, domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, culto de oración. Para más información, 215-721-0502. Padre Jesús. ¿Cómo estás? Más que fluye, es ese que está. Ser espíritu. Vive Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor.
Gloria sea que vive. Te adoramos, Jesús. Santo, 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 santo. Obra la manera especial, Señor. Cada uno de nosotros. No te trajamos siervo ni mudo y la Dios, Señor, sabiendo y confiando en tu voluntad. A ti da gloria, a ti da honra, Señor. Y Dios no va a nuestra boca, recuerda buscar, Señor, nuestra mente, tu corazón, Dios. En el nombre de Jesús. 12:04 ya entrando en lo que es la tarde de hoy, así continuando con más de nuestra programación en vivo, usted estará así escuchando el programa Despierta al Guerrero. Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos, y buenas tardes en esta tarde, ¿verdad? Aquí les habla su hermana evangelista Rubí Ortiz de Báez en un programa más, Despierta el Guerrero, a través de la cadena de Radio Salvación en Filadelfia 690 AM. El número aquí de la emisora es el 215-739-3083. Si deseas en esta tarde llamarnos por oración o petición, nos puede llamar, enviar un mensaje por Facebook y estaremos orando por usted. Amén. Saludamos en esta hora, ¿verdad?, a nuestros pastores Miguel y Carmen Albino. Somos de la iglesia Puerta Estrecha. También saludamos a nuestros hermanos de milicia, la congregación Iglesia Puerta Estrecha, que ahí nos encontramos en la 75 West Fifth Avenue, en la ciudad de Coatesville, Pensilvania. Amén. Así que en esta hora, nuestro orden de culto, los lunes son clases bíblicas que comienzan a las 7:30 p.m. Clases bíblicas los martes también comienzan a las 7:30 p.m. Los viernes a las 7:30 p.m. comienzan los cultos de las sociedades. Y entonces el domingo tenemos dos cultos, nuestros cultos evangelísticos, uno comenzando a las 9:30 de la mañana y el otro a las 12 del mediodía. Así que estamos a sus órdenes. Si no tiene a dónde congregarse o con permiso de sus pastores, ahí nos pueden visitar en ese lugar. Amén. También quiero darle un saludo fuerte a mis hermanos de milicia, los hermanos evangelistas que forman parte de este ministerio también, de Despierta al Guerrero, que son nuestro hermano Jeffrey Librán, nuestro hermano Daniel Torres, que se encuentra también con nosotros aquí en este día, y nuestra hermana Maritza González. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Así que vamos en esta hora a entrar al tema que el Señor nos ha dado en esta tarde. Vive Dios, aleluya, que se encuentra en el libro de los Romanos. Así que vamos todo a ese libro de Romanos capítulo 10 y vamos a estar considerando los versículos del 14 al 17. Así que Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. Y la poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién has creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solo a ti pertenece, Jehová, aleluya. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, Padre Santo, de estar en este lugar, Señor, para llevar esta palabra, Señor, la palabra tuya, Señor, aleluya, que es viva y eficaz, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, aleluya, que todas las armas, Señor, a través
través del Facebook, Padre Santo, a través de las redes sociales, a través de las radios, Señor, a donde quiera que nos están viendo, Señor, aleluya. Que esta palabra sea una palabra de edificación para tu pueblo, Señor, aleluya. Y todo aquel que todavía no ha tenido la oportunidad de conocerte, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Vive Dios, aleluya. Así que, amado hermano, en esta tarde, vive Dios, aleluya, le hemos puesto tema a este mensaje de esta tarde. ¿Cómo oirán si nadie les predica? De nuevo, ¿cómo oirán si nadie les predica? Aquí hablaba al apóstol Pablo, vive Dios, aleluya, a los judíos que rechazaban la justicia de Jesucristo. Vive Dios. En Romanos versículo 14, comenzando en ese versículo 14, hay una serie de preguntas que Pablo le hace al pueblo. Vive Dios. Gloria a Dios. Y hablando con este pueblo, nosotros hacemos parte de este pueblo también, amados. Y comienza Pablo diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vive Dios, aleluya. También le damos toda la gracia, la gloria y honra al Señor. Vive Dios, aleluya. Que en estos momentos se encuentran conmigo el hermano evangelista Daniel Torres. También se encuentra conmigo mi amado esposo José Luis Báez. Vive Dios, aleluya. Que ellos también, ¿verdad?, me van a ayudar a desglosar esta palabra, vive Dios, para esta tarde. Que sea de edificación. Pero como veníamos hablando de estas preguntas, ¿verdad?, que Pablo le hacía al pueblo. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no han creído? Vive Dios, aleluya. Y esta palabra, amado hermano, debe resaltar la importancia de la evangelización. Debe resaltar la necesidad de las armas, escuchar de la palabra del Señor. Esta pregunta debe despertar en nosotros el deseo de compartir las buenas nuevas, como lo estamos haciendo ahora para la gloria y la honra del Señor. Debe despertar en nosotros un anhelo de que todos reciban esta palabra como algún día nosotros recibimos esta palabra. ¿Verdad? Esta pregunta debe despertar en nosotros el deseo de compartir estas buenas nuevas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y no tan solo eso, con toda arma y persona que llegue a nosotros, que el Señor las traiga en nuestro camino, de tener la responsabilidad, amado hermano, de saber que no somos responsables de seguir esparciendo esta palabra del Señor. Amén. Así que también, ¿verdad? Además, dice en el versículo, no escucharon si no hay quien les predique. Y veníamos hablando con mis hermanos en esta mañana, vive Dios, aleluya, y hablaba de la escasez, ¿verdad?, de este mundo, que muchos dicen conocer a Jesucristo, pero no lo conocen. No lo conocen. Lo conocen de una forma extraña, vive Dios, aleluya. O lo conocen a su forma, como fueron criados. Pero muchas personas no tienen esa relación íntima o nunca han tenido un encuentro con Jesucristo de veras. Y tú dices, hermana, pero ¿cómo uno sabe cuando uno ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo? Amado hermano, déjame decirle, porque la palabra usted la escucha y esa palabra entra en sí adentro de uno, y esa palabra, a través de Jesucristo y su perdón, esa palabra comienza a transformar a uno de adentro. Vive Dios, aleluya, hacia afuera. Señor, amén. Así que quiero dejar a mi hermano aquí, Daniel Torres, también, que nos dé, ¿verdad?, unas palabras también de lo que él piensa de estas preguntas que Pablo le hacía a los judíos. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde. Estamos aquí en Radio Salvación, nos escuchan por la 690M, la emisora que te bendice, gloria sea al Señor, aleluya. Números a llamar, el 215-739-3083, repito, 215-739-3083. Si usted desea la oración nos puede llamar, si no nos puedes escribir por las mismas redes sociales, vía Facebook, en Facebook Live, gloria sea al Señor, aleluya, y estaremos orando por usted, gloria sea al Señor, aleluya. Mire, hermano, Dios les bendiga esta tarde. Mientras nosotros meditábamos y cuando mi hermana Ruby me da la cita bíblica, me dice, Daniel, vamos a estar predicando sobre esta cita bíblica.
Y yo me puse a analizar y meditar, hermano, y ahí el apóstol Pablo nos hace 4 preguntas claves, gloria sea al Señor, aleluya. 4 preguntas que quizás muchos de nosotros no meditamos, gloria sea al Señor, aleluya. Y son 4 preguntas que van directamente dirigidas a un pueblo, gloria sea al Señor, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en estos últimos tiempos decimos mucho gloria a Dios, decimos mucho aleluya, decimos Dios mío, utilízame. Dios mío, Señor Padre, yo quiero predicar tu palabra, pero cuando Dios hace el llamado, como dice la palabra, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y como estamos hablando, el tema que es de este segmento, gloria a Jehová, aleluya, que es despierta al guerrero, tenemos que despertarnos en este tiempo, gloria sea al Señor, aleluya. Cuando analizamos esta primera pregunta, gloria sea al Señor, aleluya, que dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Hermano, estamos viendo que desde el principio Dios se le reveló a un pueblo, gloria sea al Señor, aleluya. Le enseñó su manifestación por completo, gloria sea al Señor, aleluya. De hecho, lo vieron en un monte, cómo ardía, cómo se le presentó, dándole comida, dándole alimento, dándole la economía, lo libertó, gloria a Jehová, aleluya. No tan solo todo eso, sino fue Dios quien peleaba las batallas por un pueblo. Viendo el pueblo todo esto, y este mensaje se tradujo de generación tras generación tras generación, pero vemos qué pasa, que cuando llegamos a Mateo capítulo 13 versículo 58, dice hermano Ruby y hermano Baez, gloria sea al Señor, aleluya, dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, él estaba hablando que él estaba en su ciudad natal, en Nazaret, y no hizo milagros porque ellos no creían en la palabra. Cuando usted ve, gloria sea al Señor, aleluya, y analizamos en la Biblia, cuando hay una división del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, hay unas páginas ahí en blanco, gloria sea al Señor, aleluya. Unas páginas donde hubo un silencio total de Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Hubo un silencio donde ya nadie hablaba sobre Jesucristo, ya no había profecía, gloria sea al Señor, aleluya. Mira, hermano, ¿sabes por qué? Porque habían dejado de creer, porque había un pueblo que quería hacer las cosas bajo sus propias opiniones y no por las opiniones del Padre, no dejarse dirigir por Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Querían, yo también sé pensar, yo quiero hacer las cosas por mí mismo. Basta ya de que Dios nos esté guiando, gloria sea al Señor, aleluya. ¿Y sabe lo que pasó? Empezó a entrar el pecado, gloria sea al Señor, aleluya. Empezó a entrar a las propias concupiscencias humanas, gloria sea al Señor, aleluya. Y no dejamos ser dirigidos por Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, cuando llegaron los problemas, ¿a quién estaban invocando? A los Baales. Porque se ve mucho en la Biblia, cuando había un pueblo, gloria a Jehová, aleluya, que cuando Dios le decía, adórenme, que yo voy a estar con ustedes, el pueblo se dirigía entonces a adorar a los Baales. Dios pidiendo, dame en ofrenda, entonces ellos se iban a adorar a los Baales. Incluso deben entregarles a sus hijos, al Salvador, al Rey de Reyes, iban y sacrificaban sus hijos a los Baales. Porque había un pueblo que no creía, gloria sea al Señor. Viendo los milagros, viendo maravillas, dejaron de creer, gloria sea al Señor, aleluya. Y hoy día queremos milagros, hoy día queremos que Dios obre. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué Dios nos sana? Gloria sea al Señor, aleluya. Sí, porque lo que pasa es que hay un guerrero, una guerrera ahí que me están escuchando, gloria sea al Señor, aleluya. Que Dios les ha hecho un llamado y lo que han hecho es tirarse a dormir, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces hay un pueblo, gloria sea al Señor, aleluya, que Dios nos ha enviado a unas naciones a predicar una palabra, a dar a conocer a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, que si no lo confiesas con tu boca, gloria a Jehová, aleluya, no te vistas que no va, gloria sea al Señor, aleluya, porque hay que confesarlo, gloria a Jehová, con nuestra boca, reconocer que Jesucristo es nuestro único y exclusivo Salvador. Pero si no damos ese mensaje a conocer quién es Jesucristo, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, mira, hermano, porque cada uno de nosotros tenemos testimonio. Yo sé que cada uno de nosotros tiene testimonio para hablarle a este pueblo, gloria sea al Señor, aleluya. Pero no tenemos un temor de abrir la boca, gloria sea al Señor, aleluya. Si algo que veníamos hablando en el camino, gloria sea al Señor, aleluya. Hermana Ruby me mencionaba, hermano Baez, gloria sea al Señor, aleluya, que hoy día hay un pueblo, gloria sea al Señor, aleluya, que no se atreve a predicar la palabra. Que Dios nos manda a llevar un mensaje a toda criatura. Eso es una orden que Dios nos dio, gloria sea al Señor, aleluya, y no nos atrevemos.
con Dios tocando nuestro corazón, da la palabra, ora por tal persona, llámalo, dile que yo estoy ahí. Gloria a Dios. Además, mira, hermano, con tan solo usted regalarle un tratado, gloria a Dios, ni eso tan siquiera, que no tenemos ni que abrir nuestra boca. A veces toma y síguelo andando, gloria al Señor, aleluya. Con un Dios te bendiga. Con un Dios te bendiga. Y muchas veces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo van a invocar a aquel que nos han creído? Mira, hermano, tenemos que analizar las escrituras, tenemos que meternos en ellas, gloria al Señor, aleluya. Dice, ahora andamos como dice en Hebreos 3:10, que dice que es un pueblo que anda vagando en su corazón, gloria a Jehová, aleluya, y no han conocido sus caminos. Gloria a Dios. Comunícate, 215-739-3083, hermano, va, gloria al Señor, aleluya. Dios les continúe bendiciendo esta tarde, aleluya. Mi nombre es el hermano José Luis Báez, de la iglesia Puerta Expresa, aleluya. Y como están hablando mis hermanos aquí, Dani y mi esposa Ruby, aleluya. La pregunta número 4 del versículo 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique, aleluya? Esa pregunta da mucho que decir, da mucho que pensar, aleluya. Poniéndome yo como ejemplo, aleluya. Cuando uno a veces le pide al Señor cosas, aleluya, como la hacen 3 semanas atrás, yo decía, Señor, no me veo en el calendario para predicar. En oración le decía, pero ¿por qué? ¿Estaría yo mal o algo así? Pero a veces cuando nosotros mismos, cuando decimos esas cosas al Señor y cuando empieza a aparecer la oportunidad de predicar la palabra, como que queremos decir, ay Señor, pero ¿por qué tanto ahora? ¿Por qué yo ahora? Y esto así. Entonces, ¿cómo vamos a expresar la palabra de Dios al mundo si cuando pedimos algo queremos retractarnos de lo que pedimos? Aleluya. Desde que la esposa mía me dijo el tema, aleluya, y decía al hermano anoche en la iglesia, a Dani, le decía, wow, tremendo tema, por dónde podemos arrancar el predicar, porque es un tema que lleva, porque predicar la palabra la predicamos a través del Espíritu Santo, pero qué difícil se nos hace hablar a las personas, aleluya. Como sigo, yo me tomo de mi ejemplo, una persona que a lo mejor le gusta hablar de muchas cosas, pero cuando es tiempo de predicar de lo que tenemos que hablar en sí, como que nos cohibimos, aleluya. Pero el tema y cómo irán sin haber quien les predique me lleva al derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. En ese momento las personas, Jesús le dice, vayan al aposento alto y esperen allí el recibimiento del Espíritu Santo. A lo mejor dicen, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque antes de predicar la palabra, tú tienes que ser invertido del poder de Dios primeramente, para recibir palabra, porque si vamos por nuestra fuerza, nosotros no vamos a impactar a nadie, aleluya. Podemos matarnos hablando y nadie va a recibir nada porque no estamos nosotros primeramente llenos del poder de Dios, aleluya. Y me lleva mucho también lo del Espíritu, lo del recibimiento del Espíritu Santo, pero me lleva un personaje que me gusta mucho porque es un personaje de la Biblia que era el más atrevido, por decirlo así, que siempre actuaba como que sin pensar, aleluya, y me refiero al apóstol Pedro, aleluya. Santo. Al apóstol Pedro fue una persona que él actuaba, entonces después reaccionaba. A él cortaba una oreja, entonces después era que como que caía en cuenta, no, esto no es así, aleluya. Y Santo. El apóstol Pedro, aleluya, cuando fue invertido, Dios tuvo que poner la persecución en aquellos momentos, porque como que ellos se acostumbraron a estar en ese lugar y Dios lo que le dijo, reciban, pero era para esparcirle la palabra, no era para que se quedaran en ese sitio, aleluya. Señor. Y nosotros tenemos que ser un Pedro, aleluya, no en el tiempo antes de recibir el Espíritu Santo, sino en el tiempo después de recibir el Espíritu Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas un Pedro dentro, aleluya, tú vas a tener 3,000 personas que le vas a predicar la palabra. Amén. Porque en la primera palabra de Pedro, cuando recibió el Espíritu, dice la palabra que fueron más de 3,000 personas que recibieron la palabra de Dios en ese instante. ¿Tú te imaginas tú recibir 3,000 personas? ¿Tú te imaginas tú recibir 3,000 personas de la palabra que Dios te deja, aleluya? Y nosotros nos imaginamos tantas personas que nosotros podemos alcanzar solamente como el tema que puso Ruby en las redes sociales, boca mal adentro. Le pregunté a mi esposa y le dije, ¿ese es el tema que tú vas a poner para la radio mañana? No, ese no es el tema, pero cuando
me relaciono con el tema, tenemos que bogar más adentro para poder predicar la palabra de Dios, porque si no bogamos más adentro, ¿cómo vamos a dar palabra? Y eso es lo que me gusta de Pedro, porque Pedro, cuando bogó más adentro, Pedro fue invertido del Espíritu Santo, aleluya. Y qué bonito es que en la primera predicación se conviertan más de 3,000 personas, aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y eso es lo que quiere Dios para nosotros, para que esa palabra sea llevada, sea esparcida a través del mundo, porque la venida de Cristo se acerca, y si nosotros nos prohibimos en predicar solamente en 4 paredes, ya los que están dentro del templo están convertidos, aleluya. La palabra de Dios tiene que salir de las 4 paredes, no se puede quedar estancada dentro del templo, sino tiene que ser afuera, en las calles, o en los trabajos, o donde sea que nosotros nos paremos. Santo. Tiene que reflejarse, el rostro de Cristo tiene que reflejarse en el rostro de nosotros, aleluya. Porque dice la palabra de Dios que esta palabra sea predicada por testimonio. A veces no tenemos ni que hablar, aleluya. A veces las personas se acercan a nosotros y lo primero que preguntan, ¿tú eres cristiano? Santo. Y yo le digo, sí, como tú lo sabes, es que de lo que tú reflejas en ti, no hay duda de que tú vayas a una iglesia y tú seas cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que llenarnos del poder de Dios. Amén. Tenemos que hacer el mandato que dijo Jesucristo, porque Jesucristo nos dice muchas cosas en la palabra y tenemos que seguirla, porque si podemos imitar a un Pedro, pero tenemos que imitar primeramente a Cristo, aleluya. Amén. Y Cristo en un momento dado dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y cuando vemos el tema de la predicación de hoy, dice que cómo irán sin haber quien les predique. La miel es mucha, los obreros son pocos. Tenemos que reinvertirnos del poder de Dios para que seamos más obreros que la miel, y entonces esos 3,000 sean convertidos. Y como estábamos hablando de camino para acá, los que se tengan que añadir a la iglesia se añadan. Porque hay muchas personas que necesitan palabra de Dios. Amén. Hay muchas personas en la calle que necesitan oír de nosotros, de la palabra de Dios, aleluya. Por aquí voy a dejar a mi amada esposa que continúe con el mensaje. Tan bueno, y tuvo que parar. Usted seguía, gloria al Señor. Pero la Aleluya. gloria del Señor, ¿verdad? Si vamos a, dice en ese versículo la pregunta clave, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Verdad? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, se titula esos versículos ahí debajo, la gran comisión. Y dice, comenzando en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda tu potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y hablaba yo esta mañana de esa simple palabra, ¿verdad? Una palabra tan pequeña, una palabra de simplemente 2 letras, pero cuán poderosa es esa palabra, id. Eso es una palabra de acción, es un mandato que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ¿verdad? Y nos dice a nosotros, id, ¿verdad? En el libro de Marcos, capítulo 16, ¿verdad? Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vive Dios, aleluya. Y aquí mismo él dice, por tanto, id. ¿Verdad? Es una palabra tan pequeña, pero también de simplemente 2 letras, pero también la palabra de fe también es igual, simplemente tiene 2 letras, pero cuán poderosa es, porque por la fe, vive Dios, aleluya, es que vamos a ser salvos, amado hermano. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es un mandato. Dios nos está diciendo a nosotros, Jesús decía aquí mismito, dice, id y hacer discípulos. Entonces, ¿cómo van a aceptar a Jesucristo si no hay personas como usted y yo que puedan levantarse y llevar esta palabra a la gente necesitada de este mundo? Santo. Hay tanta necesidad en el mundo de y como decía mi amado esposo, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ya no hay obreros que quieran meterse en la palabra, que no quieren ayunar, que no quieren, ¿verdad?, sacrificar de su tiempo para tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios, para que entonces Dios le dé palabra para este mundo, amado hermano. Este mundo, la gente tiene esa promesa falsa de que las cosas se van a mejorar, amado hermano. Esto no va a mejorar. Lo que va a mejorar es
que tú te agarres de Jesucristo, que tú lo aceptes Santo. como tu único exclusivo Salvador. Cristo te ama. Jesus loves you. Vive He Dios. wants a relationship with you. Él quiere una relación contigo en este día. Amén. Pero gracias a Dios, yo digo, gracias a Dios por los obreros que algún día obedecieron la palabra del Señor y me predicaron a mí. Amén. Amén. Gracias a Dios por esos pastores, ¿verdad? Que tengo, ¿verdad? Y los hermanos, damas, caballeros, que se acercaban a mí en un entonces cuando yo estaba en las calles descarriada como joven. Gracias por esos obreros que obedecieron la palabra del Señor cuando Jesús le decía, id y hacer discípulos, id y dar la enseñanza. Habla de Jesucristo, dile, dale testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Vive Gloria Dios, a Dios, aleluya. Gracias aleluya. por esas personas que se paran en la brecha, que oran, que ayunan, Amén. ¿verdad? Que hacen caso a la voluntad del Señor y la voz de Dios. Y aunque a veces están cansados, a veces están dudosos de su llamado, pero se paran en la brecha a venir a hablar de un Cristo que resucitó al tercer día, que murió en la cruz del Calvario por mí y por usted, amado hermano. Vive Dios, aleluya, ¿verdad? Y muchas personas dicen, pero ¿qué necesidad de tú hablas? ¿Quién necesita de la palabra del Señor si todos necesitan, todos conocen a Jesucristo? Como yo decía, amado hermano, la gente piensa que conocen a Jesucristo, pero en verdad no han dado su corazón a Él. Nada más de labios, ¿verdad? Hablan de Él, pero en verdad Aleluya. nunca han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Y tú lo sabes cuando Jesucristo comienza a cambiarte de adentro hacia afuera, amado hermano. Y ya tú no eres igual, ya tú no te ciñas, amado hermano. Ya tú no hablas igual, ya tú no te vistes igual, ya tú no ves las cosas iguales, amado hermano. Vive Dios, aleluya. Y en la palabra del Señor nos da un gran ejemplo de la necesidad. Amén. Y que la gente nunca van a proclamar a Jesús, ni invocar a Jesús, no lo conocen. Porque hay gente que no lo predican, son llamados de predicar y llevan el evangelio. Y como decía el hermano Dani, están avergonzados de llamarse ser cristianos. Porque tienen temor, hoy en día tienen temor de ser Aleluya. llamados cristianos por la persecución. Y eso me lleva al libro de Hechos en el capítulo 21, vive Dios, aleluya. Cuando los hermanos, ¿verdad? Los que andaban con Pablo no querían, ¿verdad? Que Pablo fuera a Jerusalén. Porque llegó un profeta, vive Dios, aleluya, había llegado un profeta y profetizó. Y dice que ese profeta hasta ató a Pablo con sus propias, ¿verdad? Con el cinto. El profeta llamado Agapo. Y dice que en el capítulo 21, ¿verdad? Versículo 10 de los Hechos, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agapo, quien viniendo a ver nos tomó el cinto de Pablo y atándoselo los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón quien es de este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y hoy en día le tenemos miedo a los gentiles. Le tenemos miedo a este mundo de esparcir esta palabra del Señor, ¿verdad? Al que van a decir, o si nos van a juzgar, o si se van a levantar Aleluya. contra nosotros, o nos van a perseguir, amado hermano. Tenemos que reprender eso en el nombre de Jesús. Jesús dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero mira lo que pasa aquí, dice que cuando él ató a Pablo de esa forma, dice, al oír esto, los que andaban con Pablo, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, ellos estaban tratando de convencerle a Pablo que no fuera a llevar la palabra del Señor. Estaban, no, que Pablo, que mira, Santo. que te van a atar, que yo le decía a mis hermanos, yo le decía a mis hermanos, ¿verdad? Santo. En el camino yo le decía, pobre Pablo siempre estaba prendido. En cada página que tú pasas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y por ahí para abajo, el hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre estaba prendido, atado, amén. Pero mira, él no le tenía miedo, amado hermano. Y él mismo los reprende a ellos. Dice que cuando ellos les rogaban que él no subiese a Jerusalén, porque esto le iban a pasar, dice en el versículo 13, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hay ser llorando y quebrantándome de corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. O sea, Pablo le estaba diciendo, ustedes llorando, ¿por qué? Si a esto yo fui llamado. Pablo sabía quién a él lo respaldaba en todo este camino, amado hermano.
Y sí hay una necesidad. Hay una necesidad hoy en día, como hubo una necesidad cuando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a donde estaba el etíope. Había una necesidad. Que él mismo se le acerca, ¿verdad? Al etíope, al eunuco, él se acerca y él le dice, ¿sabe lo que estás leyendo? ¿Y qué le dice el eunuco? El eunuco le dice, ¿cómo voy a saber lo que estoy leyendo? Y estoy parafraseando, pero el eunuco le dice, ¿cómo voy a saber lo que estoy leyendo si nadie me ha enseñado? Santo. Si no sé lo que dice. Pues, amado hermano, ahí el Señor nos llama a ser el Felipe de hoy en día, ¿verdad? Porque tenemos que ser, como dice mi amado esposo, llevados bajo el Espíritu Santo de Dios, Amén. primero. Amén. Y dice la palabra del Señor que Felipe fue trasladado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando él va donde está el eunuco, él le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Y había una sed adentro del eunuco. ¿Cómo voy a saber si nadie me enseña? Y dice que Felipe se acerca al lado de él. Ese está en Hechos capítulo 8. Vive Dios, aleluya. Versículos del 29 al 39. Vive Dios, aleluya. Dios los bendiga a todos que están conectados. Amén. En esta hora nos pueden llamar al 215-739-3083. Si tiene una petición, quiere oración, estamos aquí, amados, ¿verdad? Pero seguimos en esto. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39. Vive Dios, aleluya. El verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces tú no nos has dicho a nosotros, acércate a ese carro? Aleluya. Acércate a esa arma, acércate a esa persona en el trabajo, acércate, baja al Walmart a hacer compra, lo que sea, acércate a esa dama. ¿Cuántas veces nos hacemos de oídos sordos? Y aquí dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe a que subiese y se sentara con él. Mira, lo invitó porque Santo. había esa sed. Él estaba sediento, Lindo. amado hermano. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si vamos más abajo, al versículo 35, cuando ya Felipe le está hablando, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, esa sed de conocer la palabra del Señor. En el 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, escucha la necesidad. Escucha, él mismo, porque cuando esta palabra de Dios es escuchada por un obrero, por un, Vive, ¿cómo es la palabra? Con un valiente. Cuando esta palabra es escuchada a través de un valiente de Jesús, amado hermano, déjame decirle, activa la fe de los que están perdidos, activa la fe de los que no conocen a Jesucristo. Y aquí mismo activó la fe del eunuco, cuando él le dice, entonces abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, el mismo eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vive Dios, aleluya, porque él creyó, porque primero el eunuco escuchó. Y cuando después que él escuchó, él activó su fe. Vive Dios, aleluya. ¿Cómo van a saber si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a implorar y clamar al Señor si no hay personas, vive Dios, aleluya, que están dispuestos de llevar estas buenas nuevas a estas personas como el eunuco que estaba sediente de la palabra del Señor? Dice en el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, aleluya. Y mandó pararle el carro. Mira, él mandó pararle el carro. Vive Dios, aleluya. Su fe estaba activada. Vive Dios, por el oír. Su fe fue activada. Mandó a pararle el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mira qué maravilloso cuando nos atrevemos a acercarnos a los que Dios quiere que nos acerquemos. Vive Dios, aleluya.
Estamos aquí, vive Dios, llámanos al 215-739-3083. Vamos a dejar el hermano Dani, vive Dios. Gloria al Señor, aleluya, hermano. Radio Salvación, la emisora que te bendice. Gloria al Señor, aleluya. Mira, hermano, analizando todo esto que estamos hablando aquí, que el Espíritu de Dios está dejándole saber a un pueblo. Como dice el tema, ¿cómo irán si nadie les predica? Cuando analizamos las siguientes preguntas que dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mira, hermano, cuando vemos la historia en bíblica, gloria al Señor, aleluya, cuando leemos Salmo 103, versículo 7, dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, gloria al Señor, aleluya. Ahí vemos cuando usted va al Éxodo, vemos que Dios le notifica los caminos a Moisés, le dice lo que quiera hacer y el plan de salvación para con su pueblo, gloria al Señor, aleluya. Cuando usted ve más adelante y pasamos a Isaías, gloria al Señor, aleluya, capítulo 6, versículo 8, dice que después oí de la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dice Isaías que respondió, entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Pero el problema que estamos teniendo es que cuando Dios toca los corazones, gloria al Señor, aleluya, para ser enviados no queremos. Mira, hermano, ¿sabes qué que yo meditaba? Esto es como el profeta Jonás. Sí. Dios hace un llamado, hermano Rubí, hermano Bay, Dios hace un llamado y nos hace llamado a todos. Entonces cuando Dios te dice, necesito que vayas a X lugar, como decía la hermana, dice, necesito que vayas al carro, que pares el carro, que predique, que hagas esto, que hagas lo otro, no queremos hacerle, nos montamos al son de Jonás. Y cuando leemos ese primer capítulo de Jonás, las primeras palabras que dice, vino palabra de Jehová, no vino de cualquier persona, gloria al Señor, aleluya. Fueron palabras de Jehová. Cuando la hermana estaba diciendo ese versículo donde dice, id y predicar, es una orden que Dios le está dando a su pueblo, gloria a Jehová, aleluya, de ir a predicar a toda criatura. Para que el creyese fuese salvo y el que no creyese fuese condenado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente piensa que solamente este trabajo le toca a los evangelistas, que le toca a los pastores, que le toca, gloria al Señor, al misionero. Mira, hermano, no, este trabajo, mientras usted está en la iglesia del Señor y usted pertenezca a una congregación, es trabajo suyo también, gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos más abajo, gloria al Señor, aleluya, Dios le da las instrucciones a Jonás y le dice, vete y pregona. Dice, ¿y qué tiene que pregonar? En estos tiempos, la iglesia del Señor tiene que ofrecer un plan de salvación. Hermanos, ¿saben por qué? Porque estamos en tiempos de juicios. Estamos en tiempos donde Dios está procesando un pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Dios da una palabra y Dios... Mira, hermanos, estamos en tiempos, como dice Joel, nuestros hijos se profetizarán. Nuestros ancianos soñarán sueños. Y nuestros jóvenes verán visiones. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿de qué vale que Dios te dé la visión, que te dé el sueño, que te dé la profecía y no quieras predicarla a un pueblo? Entonces vemos como Jonás, gloria al Señor, aleluya, me dice que prefirió sacar un pasaje y irse para Tarsis porque no quería ir a predicar a Nínive. Y Nínive corriendo riesgo a punto de ser exterminado. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, sí, porque ahora mismo estamos... ¿Qué es lo que se está hablando? Usted le escuchan las noticias, le escuchan los científicos hablando que estamos a punto de un exterminio de la raza humana. Que las cosas que están sucediendo, gloria al Señor, aleluya, nos estamos matando entre nosotros mismos. La sangre corriendo, gloria al Señor, aleluya. La contaminación, gloria a Jehová, aleluya. Ahora, ¿por qué se debe esto? Porque hay un pueblo que ha dejado de predicarle el evangelio del Señor. Ahora, porque si clamamos al Señor, Dios, la palabra dice, gloria a Jehová, aleluya, y lo dice, si mi pueblo me invocar y clamaren a mí, yo descenderé y sanaré esta tierra, pero como no hay nadie que les predique. Dice, ahora mismo vemos como, mira, hermano, como Jonás. ¿Sabes qué? Y tengo que decir, se escucha un poquito jocoso. Y se tiene que despertarte, dormilón. Despierta, dormilón, gloria a Jehová, aleluya. ¿Y cómo lo vemos eso? Eso lo vemos, gloria al Señor, aleluya, porque dice en Jonás capítulo 1, versículo 6. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, porque encontraron a Jonás como durmiendo. Y le dice, ¿qué tiene, dormilón? Hoy yo te digo a ti, me dice, mira, porque el tema del segmento es despierta el guerrero.
El tema de esta predicación, ¿cómo irán si nadie les predica? Oye, pero ¿qué estamos haciendo los predicadores? Tirándonos a dormir. Sí, porque ya no quieren orar, ya no quieren ayunar, ya no quieren hacer nada, no quieren buscar dirección de Dios. Y Dios diciéndole, vete, sácate unos tratados, vete y vete por la calle. No, que no tengo tiempo. Mire, ¿sabes qué? Olvídese de los afanes de esta vida. Ya nos queda poco tiempo. Cristo está a punto de venir a buscar a su pueblo. Mire, le dice, este patrón le dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, cuando usted medita en esta palabra, dice, nuestra acción como cristianos, nosotros, el pueblo del Señor, cómo afecta positivamente o negativamente a este mundo. Sí, hermano, nos afectamos porque si yo no predico la palabra que me fue enviada a dar y dar por gracia lo que por gracia yo recibí, yo estoy afectando la salvación de otro que puede ser salvo. Porque si yo no le predico de salvación, entonces dice, ¿sobre quién va a derramar Dios esa sangre? Sí, porque si se pierden y Dios te dio, vete, alerta al pueblo y no lo hace, dice, puede ser motivo de que la gente se pierda, gloria sea al Señor, aleluya. Ahora, si yo esparzo el mensaje, yo estoy seguro que las vidas, si se pierden, es que no tienen excusa, gloria sea al Señor, aleluya, porque el mensaje les fue predicado. Ahora, pero si estoy durmiendo, despiértate, dormilón. Sí, tú que me estás mirando, gloria a Dios, aleluya, o me estás escuchando a través de la radio, despiértate, dormilón. No son tiempos de estar durmiendo, gloria sea al Señor, aleluya. Dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Jonás tenía una tarea simple, y vete, pregona al pueblo, Nínive en 40 días será destruida, arrepiéntanse, vete y repítelo una y otra vez, sí, porque pensamos que tenemos que pararnos y dar una predicación larga. No, solamente, ¿sabe lo que Jesús nos envió? Me dice, vete y predique, dile arrepentido y convertido. Sí, Señor, aleluya. Pero esas palabritas no queremos decirlas, es que eso nos hace tan difícil. Sí, porque sabes que esto es difícil decirlo, pero hay que decirlo. Tenemos miedo de predicar la palabra. Sí. Hermano Rubén, hermano Bay, tenemos miedo de predicar la palabra del Señor. Dice, pero si ya Dios dijo que va a estar con nosotros. Mira, si hay una palabra que a mí me gusta mucho, que habla en Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente. Sí, Señor. Mira, llega un punto cuando Josué es elegido como líder, que Josué va al desierto. ¿Sabe a quién se encuentra en el desierto con una espada de 6 vainadas? Al ángel de Jehová. Jesús de Nazaret, ahí se le presentó completamente a Josué en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que Josué hizo? Un gran guerrero, sacó su espada también y dice, ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y el ángel de Jehová le dice, no, yo estoy con ustedes. Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pueblo del Señor, tenemos que salir a la calle, tenemos que, como decía el hermano Bay, gloria al Señor, sacar el evangelio de 4 paredes, predicar el evangelio. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Es que mira, todavía al día de hoy hay gente que no sabe quién es el Señor. Y no estoy hablando de que la gente dice, no, porque yo conozco a Dios, que como decía la hermana, gloria al Señor, aleluya. No, yo conozco a Dios, yo sé quién es Jesús, gloria a Jehová. Sí, porque quizás lo has visto en un madero que no lo has bajado de la cruz. Sí, porque quizás te lo enseñaron, pero tú no sabes. Y dice, mira, a veces no nos atrevemos ni a hablar con Dios, que yo no sé orar. Sabes que orar es hablar con Dios. Señor. Pedirle dirección a Dios. Como, mira, cuando usted vaya a meterse en la vida, el Espíritu Santo dirígeme. Dice la palabra que Dios nos abrió el entendimiento para que nosotros entendiéramos esta palabra. Y hermano, no tan solo para nosotros, sino para comentarla, para esparcirla, para conversarla, para meternos en ella, para que todos seamos salvos, para la edificación de un pueblo. Sí, Señor. Sí, hermano, vaya. Gloria al Señor, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Cuando el hermano Dani habla de dormilón, aleluya, rápidamente me viene a la mente el versículo que dice en la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, aleluya. Qué hermosa palabra, aleluya, nosotros que dormimos mucho, aleluya. Pero qué bueno es cuando Dios nos dice que nos alumbrará, aleluya, porque la luz del mundo es Cristo, aleluya. Quien nos alumbra a nosotros a llevar esta palabra es Cristo. Cristo es el que está siempre con nosotros, aleluya. Y mira cómo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 18. Aleluya. Cuando nos dice que no tenemos excusa para predicar, porque tenemos a alguien que nos ha enviado a predicar la palabra. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Aleluya. Jesucristo hablando, aleluya, de como el Padre lo envió al mundo, así mismo Jesucristo nos envía a nosotros al mundo a llevar esta palabra a todo aquel necesitado que necesita
No Amén. necesidad física, sino la necesidad de ser salvos, aleluya. Porque a eso es lo que hemos venido nosotros, a llevar la palabra de salvación a las vidas, aleluya. Amén. Después, si Cristo quiere hacer su milagro, pues Cristo lo hará, porque nosotros tampoco hacemos milagros, sino es Él que hace el milagro. Nosotros llevamos la palabra de salvación para que Cristo, a través de su sangre preciosa, esa persona sea limpiado y sea salvo, aleluya. Y también hay otro versículo en la Biblia, aleluya, en el libro de Isaías, capítulo 52. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Capítulo 52, el versículo 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, aleluya. Qué bonitas palabras, aleluya, que nos da el Señor, aleluya, de que tenemos que llevar la palabra de Dios en todo momento, de que tenemos que llevar esa palabra a tiempo y fuera de tiempo, Vive, como dice la aleluya. palabra de Dios, aleluya. En esta hora sigo por aquí, le paso el micrófono a nuestra hermana y amada esposa Ruby, aleluya. Amén, vive Dios, Gloria a Dios. aleluya. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, vive Dios, aleluya. Definitivamente la mies es mucha, amado hermano, vive Dios, aleluya, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Y tú podrás decir, ¿qué es la mies? La mies quiere decir todas las personas que están listas para recibir el evangelio. Dice ese versículo 35, recogía Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira cómo Jesús se conmueve con estas Santo personas. Jesús. Imagínate cómo hoy Jesús se siente cuando ve tanta persona que está perdida en el mundo y que no hay obreros para que lleguen a esa mies. Imagínate cómo se siente el Señor, me imagino igual que esto, que dice que Él ve las multitudes y siente compasión, amado hermano, porque Él murió por ellos también. No simplemente por nosotros, amado hermano. Dice la palabra del Señor, Jesús decía también, vive Dios, que dar por gracia de lo que hemos recibido. Amén, Por aleluya. gracia, amén. Vive Dios, aleluya. Y dice que Él se compungía y tuvo compasión de ellos. Vive Dios, aleluya. Y las veía desamparadas, dispersas. En este mundo hoy en día la juventud se pierde, amado el mundo se pierde por las drogas, el alcohol, vive Dios, aleluya, por la violencia. ¿Y a dónde estamos los Felipe y los Pedro y los Pablo que dicen, verdad, pararse en la brecha, traer esta palabra? Y como decía el hermano Dani, verdad, hoy en día, y teníamos esta conversación, a donde hoy en día muchas personas dicen ser cristianos, pero se avergüenza de traer el evangelio, se avergüenza de entrar en unas redes sociales y proclamar el evangelio, las buenas nuevas del Señor. No lo atreven a hacer en frente de sus amistades, no lo atreven a hacer en frente de sus familiares, por las burlas, por las críticas, amado hermano. Pero déjame decirle, podemos usar a Pablo como gran ejemplo, porque Pablo encarcelado allá, vive Dios, aleluya, en la cárcel, atado, Pablo decía, yo no me avergüenzo de ver el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Y así tenemos que decir cada uno de nosotros también, que no nos avergoncemos. Dice la palabra del Señor también, que en aquel día, si nos avergonzamos de Jesús, Él se avergonzará de nosotros. Vive Dios, aleluya. Y él aquí veía estas armas, ¿verdad? Toda esta mies que estaba desamparada y dispersa, que no tenían pastor, o sea, no tenían quien los guiara a las manos de Jesús. Dice, entonces, dijo a sus discípulos, o sea, los que andaban con él, que hoy en día somos usted y yo, amado hermano. Esta palabra es para los creyentes. Amén. Esta palabra
puede ser también para las almas de afuera, pero más para los creyentes, que hoy en día se necesita más de los creyentes allá afuera en las calles, en las cárceles, en los hospitales, amado hermano. No, usted no se graduó de ser capitán y capellán para quedar con esa medalla puesta. El capellán usted no tiene que usar y te da el privilegio de entrar a los hospitales, amado hermano, a entrar a las cárceles, a entrar a todo lugar, amado hermano, que se le permite, pero muchos tienen esa medalla de capellanía en un mueble, vive Dios, para que los hermanos lo vean, o lo usan como lujo, que son capellanes, amado hermano. ¿A dónde están? ¿A dónde están esos que dicen ser capellanes o enviados del Señor para ir y predicar esta palabra, que donde se puede meter a cualquier lugar, amado hermano? Vive Dios, aleluya. Pero Jesús les dice, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha. O sea, la gente necesitada son muchos. There's a lot of people out there in the world that need Jesus, que necesitan a Jesucristo. Hay muchos pueblos que necesitan y están dispuestos a escuchar este evangelio. Hace una semana atrás algo sucedió con la muerte, ¿verdad?, de un varón, a donde hoy en día está levantando obreros en este lugar, en estos Estados Unidos. Se están levantando, ¿verdad?, juventud y hombres y mujeres del Señor que ya están saliendo, ¿verdad?, de la timidez y del miedo de esparcir esta palabra del Señor. A donde no se puede llevar la Biblia y pararse en las esquinas hoy en día, ahora lo están permitiendo. Ahora, ¿verdad?, bajo el gobierno, que muchos no, ¿verdad?, no están de acuerdo con muchas cosas con el gobierno, y yo también, pero lo que sí estoy de acuerdo es que están dejando que la palabra del Señor reine. Están dejándole saber al mundo que Jesús es el Rey. Vive Dios, aleluya. Pero mira cómo le dice, la verdad, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. O sea, hay obreros, pero que se paren en la línea de batalla a esparcir esta palabra y tomar ese sacrificio de primero ser lleno del Espíritu Santo, porque, amado hermano, déjame decirle, para llevar esta palabra no es fácil. Esto cuesta ayuno, esto cuesta oración, esto cuesta lágrimas. Vive Dios, aleluya. Esto cuesta escasez, esto cuesta soledad, porque uno no se puede meter en cualquier lugar tampoco. Vive Dios, aleluya. Porque a veces nosotros que llevamos la palabra del Señor estamos sufriendo mucho más a veces, pero tenemos que dejarlo de nosotros hacia un lado para traer una palabra de aliento. A veces cuando nuestra nevera está vacía, nosotros llevando una palabra de fe y esperanza. Amén. Vive Dios, aleluya. Y termino con esto, ¿verdad?, para dejar a mis hermanos. Pero mira esa oración. Esto es un mandato a orar. Dice, rogar pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. O sea, que el Señor siga levantando obreros, evangelistas, ministros, pastores, misioneros. Vive Dios, pero no se puede quedar ahí, amado hermano, porque todos nosotros hemos sido llamados. Dice que aquí en Romanos que Él no distinguía entre los judíos ni los gentiles. Lo que a mí me encanta de lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Jesucristo, la sangre esa nos cubrió, pero Él unió un pueblo. Ya no existían los judíos y los gentiles, Él unió un pueblo. Y hoy en día Jesucristo, no importa si usted es puertorriqueño, guatemalteco, hondureño, afroamericano, americano, el Señor está uniéndonos, quiere una sola iglesia. Amén. No importa qué lenguaje hablemos, vive Dios. Cristo es céntrico, vive Dios, aleluya. Él es de todo universal, de todos los lenguajes, vive Dios, aleluya. Y Él unió un pueblo, Él quiere una sola iglesia. Amén. Una sola iglesia, amado hermano. Porque dice en ese versículo 11 de Romanos 10, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mira, no vamos a ser avergonzados, amado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces queremos que la gente sea salva, pero y que queremos que invoquen al Señor. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, ay, que se añadan más a tu grace, Señor, que se añadan más a tu casa, Señor, que se sigan añadiendo todo que ha de ser salvo? Pero ¿a dónde quedamos nosotros? Estamos llevando esa palabra. Estamos aquí en el 215-739-3083, ¿verdad? Y tenemos unos minutitos así, ¿verdad? Vamos a dejar a los hermanos que vayan, ¿verdad?,
con lo que ellos tengan. Mira, hermano, para ya ir concluyendo, Isaías, el último versículo dice: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, el mensaje ha sido más que claro, gloria sea al Señor, aleluya. Así que tenemos que ser nosotros obedientes a la palabra y no ser desobedientes, gloria sea al Señor, aleluya. ¿Cómo irán si nadie les predica? Dios nos llamó a predicar. Despiértate, guerrero, gloria sea al Señor, hermano. Bye. Dios les bendiga nuevamente. Para finalizar, aleluya, lo puedes dejar con este versículo en Isaías 6, que lo leyó nuestro hermano Lanis, aleluya, que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: envíame, heme aquí, envíame a mí, aleluya. Salgamos del confort de las cuatro paredes y prediquemos la palabra del Señor en todo lugar. Amén. Dios Para bendiga. culminar también con este mensaje de esta hermosa tarde, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10, versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Amado hermano, no todos van a obedecer. No todos van a aceptar las palabras que nosotros, ¿verdad?, traemos de parte del Señor. No todos se van a parar a escucharte cuando tú le des una palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y no todos van a aceptar a Jesucristo, amado hermano. No todos lo van a hacer, pero por eso no podemos parar de esparcir esta palabra. Porque dice que nuestros pies son bendecidos, los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, amado hermano, no endurezca su corazón. Amén. Como decíamos en unas predicaciones antes, no endurezca tu corazón. Permite que esta palabra hoy en día entre a tu corazón, que no te cambie nosotros los hermanos que estamos predicando, que Jesucristo entre en tu corazón, vive Dios y haga la obra. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te damos toda la gloria. Gracias por las almas que se han conectado. Gracias por esta tu palabra, Señor, que hemos recibido. Permita, Padre, que lo atesoramos en nuestros corazones, que seamos hacedores, Señor, de tu palabra, no tan solo oidores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias y Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un programa más, Despierta el Guerrero. Dios los bendiga a todos por habernos escuchado. Gracias por unirse a esta predicación, ¿verdad? Le damos toda la gloria y la honra.